Muy bien. Julio, Zulin, Yesarel. Son dos para que regresen. Ok. Julio, Zulin, ¿están ahí? No, parece que no. Bueno, sin esperar más, vamos a continuar con nuestra exposición. Ah, ok. Vamos, bien, vamos a estar hablando de la adoración. Seguimos con la adoración, ¿sí? Y ah, bueno, como dice, el tema de la adoración es bastante amplia, por lo cual no podríamos tratarlo de manera intensa. Por ello, se recomienda que cada estudiante seminarista tenga el deseo de investigar más sobre el tema, aprender sobre la historia de la adoración, el concepto de la adoración, la diferencia de la liturgia en las diferentes iglesias, los problemas que la adoración de hoy trae, etcétera. Son algunos de los puntos que tenemos que estar atentos. Sí. No solamente son estos puntos que he mencionado, sino muchos más puntos, muchos más temas podemos ir ampliando a lo largo de nuestra vida espiritual. ¿Sí? Siempre que veamos alguna inquietud, que tengamos alguna inquietud o que queramos profundizarnos más, siempre es un buen tiempo para estudiar un poco más sobre el tema. ¿Sí? Entonces, yo les invito a que ustedes puedan tener esa hambre y sed de querer aprender más de la palabra. En mi caso personal, he nacido y crecido en la iglesia presbiteriana coreana, ¿sí? Por más que he nacido en Brasil, siempre estuve dentro de una iglesia presbiteriana coreana en Brasil, como en Argentina, en Paraguay también, en Corea, cuando estuve en Corea también estuve en la iglesia presbiteriana y estando en Perú, eh, fui misionero presbiteriano, pero he trabajado con las asambleas de Dios, con la Bautista, en fin, con la- casi todas las denominaciones del Perú. Así, en mis 13 años de ministerio que estuve allí en Perú. ¿Sí? Entonces, en lo general, nosotros solemos estar acostumbrados a una cierta forma de adoración, lo que hace que al momento de visitar otra iglesia que tenga otra forma de adoración, nos sentimos incómodos o hasta pensamos que puede ser una secta. Entonces, para evitar todas estas cosas, es necesario que nosotros podamos estar ¿no? investigando o podamos nosotros estudiar un poco más a fondo sobre este tema de la adoración, como también la liturgia de las diferentes denominaciones. Eso nos va a ayudar a poder comprender un poco más, poder ensanchar nuestros conocimientos, ¿no? Y poder así evitar todo tipo no, de problema que podamos tener denominacionalmente, ¿sí? Estas interpretaciones nos tienen que llevar a que podamos investigar de manera minuciosa sobre la adoración bíblica para que no seamos confundidos y podamos comprender las causas por las que la adoración difiere en los diferentes lugares y denominaciones. ¿Sí? Para mí siempre ha sido uno de los temas de mayor interés porque siempre he querido ser un líder de alabanza desde mi juventud. Pero en vez de buscar bases bíblicas, he observado varios artistas internacionales como Don Moen, Paul Wilbur, Ron Kenoly, Darlene Check, Bob Pitt, Mark Witt, entre muchos otros. ¿Sí? ¿Cuál fue? Aquí puedo decir
con total ser sin conocer cuál era lo bíblico, tenías en mi 15 tener una fama muy grande, ¿no? Tú y yo, ese álbum de Tú y yo salió y empezó a a alcanzar gran fama. Y no solamente eso, sino también de varios otros álbumes ya habían salido. Y la cosa que estaba en sus canciones era muy buena, ¿no? Sido tan popular que oh, nos ha impactado bastante. Yo me acuerdo que, como también de otros artistas ¿no? que he mencionado, y aquí nosotros podemos entender una cosa, de que es, si nosotros simplemente seguimos artistas cristianos, y no sabemos cuál es porque muchos hablan de Jesús, muchos hablan del Evangelio, pero no todos realmente practican el Evangelio, ¿sí? Hoy en día también, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque hoy en día cuando nosotros vemos a artistas cristianos, nosotros vemos que tienen problemas doctrinales como también psicológicos, ¿sí? Uno de esos casos fue simplemente se ha manifestado, se ha revelado como gay, ¿no? Y eso ha impactado el mundo cristiano, donde ha empezado no solamente él, sino también varios otros artistas empezaron a revelarse, ¿no? Que eran también de la misma rama, ¿no? Entonces, todo eso es algo muy importante que nosotros tengamos en cuenta para que nuestra adoración no sea confundida, ¿sí? Simplemente porque nos motiva a hacer algo, eso no es lo más importante, ¿sí? Porque por traer la música de personas que no tienen en claro lo que es la adoración y emplean solo el arte de la emoción, puede traer un gran problema dentro de la iglesia. Y esto es lo que en el caso de Hillsong ha traído una gran división en la iglesia, no solamente la división dentro de la iglesia, sino también varios jóvenes que han seguido estos artistas, ¿no? Famosos líderes de alabanza, que se han pronunciado como gay, como homosexuales. Todo eso ha causado un gran estrago dentro de la iglesia. Por eso para nosotros es muy importante saber cuál es la doctrina que tienen estos artistas, cómo es que ellos llegaron a componer, a escribir las letras de las canciones, cómo, o sea, cuál fue la motivación de todo eso, ¿sí? Entonces, saber todo eso es importante para nosotros, ¿sí? Uh, Después, vamos a la siguiente. Una de las razones por la que la adoración se ha distorsionado hoy en día es porque la doctrina ha sido corrompida. ¿Se acuerdan de saber correctamente la doctrina? ¿Sí? Adoctrinarlos correctamente, bíblicamente, para que nuestra adoración, para que nuestra vida espiritual sea correcta. ¿Sí? Si se acuerdan de avanza también, parte de ahí, desde una buena doctrina, ¿sí? Como dice aquí, una doctrina pobre acarrea una adoración pobre, ¿sí? Si es que nosotros no estamos bien fundamentados en la palabra, en la doctrina, la adoración también va a tener ese mismo impacto. No podemos esperar que nuestra adoración sea más alta cuando nuestra doctrina es muy baja, ¿sí? Entonces, todo va a la medida. Cuanto más nosotros nos adoctrinamos bíblicamente, nuestra oración también va a subir de manera, ¿sí? Y que los creyentes, a los creyentes con esto. Esto quiere decir que van a la iglesia, participan de la adoración, pero esa adoración
no tiene la meta de dar a Dios su propia satisfacción, ¿sí? Pues la manera que muchas iglesias están llevando a cabo la adoración, la meta principal es hacer que las personas se sientan bien. Con eso, es la meta de las iglesias, que las personas se sientan bien. O sea, no quieren molestar a las personas con algo muy pesado, ¿sí? Con eso pienso que han tenido un éxito en la adoración. Más claro que Dios se ha glorificado, cada cual habla de... Es que yo me sentí bien, el Espíritu Santo se movió de manera sobrenatural, ¿no? Acerca de la adoración culto de hoy, ¿no? Por ejemplo, ayer ustedes tuvieron su culto. ¿Cuántos de ustedes sintieron que su culto fue exitoso? ¿Eh? ¿Hay alguien que piense que su culto fue exitoso, que hubo un mover del espíritu ahí? ¿Hay alguien entre ustedes? No hay nadie. Uy, estamos en peligro, ¿eh? Sí, pastor. Ah, sí. Cuando nosotros hablamos del éxito. La verdad, no hay un éxito en la adoración, ¿sí? Por empezar. Pero muchas personas hoy hablan del éxito de la adoración o el éxito del culto. ¿En qué se basan? En la emoción, ¿no? El sentimiento de la persona. Muchas veces yo he escuchado así, cuando salían de la iglesia, se preguntaba uno al otro, oye, ¿cómo te pareció el culto de hoy? Y decían, wow, fue chévere, fue chévere. ¿No? Y decían, ¿cuál fue el mensaje de hoy? ¿Cuál fue la palabra? Y decía, no sé cuál fue el mensaje, pero fue bien chévere, ¿no? Entonces, es algo interesante lo que vemos en la iglesia, de que las personas, o sea, simplemente por tener una emoción que haya sido emotivo, eso es suficiente para decir que el culto fue chévere. Y hay sentido de la palabra de adoración. ¿Sí? Por eso es necesario que podamos ver a lo largo de la Biblia cómo debe ser nuestra adoración. ¿Sí? No una adoración que yo le quiero entregar a Dios, sino una adoración en la que Dios desea recibir. Eso se aplica de la misma manera que el amor, ¿no? Cuando nosotros queremos amar, yo no puedo amar a mi manera y exigir a la persona que acepte mi forma de ser o mi forma de amar, sino lo que tengo que hacer es conocer a la persona para poder saber lo que a ella le gusta, ¿sí? ¿Qué tipo de amor necesita recibir para sentirse amada? Vamos a ver algunos conceptos de la adoración y luego veremos algunos pasajes importantes de la Biblia que hablan sobre la adoración. Antes de pasar a este tema, para hablar de la adoración, ¿sí? Lo que habíamos dicho. Y también uh, solo había mencionado. Eh, nosotros no tenemos que adorar de la manera que nosotros queremos, sino de la manera, para mí, cuando yo no quiero que tengo que hacer. Esto ya no es amor, ¿sí? Es un amor egocéntrico, donde yo quiero mandar, y yo hago todo lo que yo quiero, lo que pienso que está correcto, y cuando ella no me acepta, ¿no? Le alzo la voz, le alzo la mano, ¿no? Para imponer que ella acepte que mi amor es un amor verdadero. Ahí ya no es un amor voluntario, sino es un amor obligado, el verdadero amor. Ya no podríamos decir que es amor. Ya eso es algo enfermo, una enfermedad, ¿sí? Entonces, en el amor siempre, la manera que nosotros podemos amar a otra persona es reconociendo a la otra persona ya necesita, ¿sí? Porque hay personas no sé si ustedes conocen los 5 lenguajes del amor, ¿sí? ¿Han escuchado alguna vez los 5 lenguajes del amor? Algunos les gusta escuchar, otros les gusta el toque, la caricia, otros les gusta el regalo, ¿no? Y me olvidé de otros dos.
cosas que dicen que hay 5 lenguajes del amor, ¿sí? Entonces, me gusta escuchar. Y yo en vez de escuchar, siempre le estoy regalando, ¿no? Porque a mí me gusta recibir regalos, ¿sí? Y de la manera que yo deseo ser amado, que yo esté amando a la otra persona, que no quiere saber mucho de regalo, sino quiere escuchar, ¿sí? Mis confesiones, el elogio, ¿sí? Quiere escuchar no verbalmente cuánto la amo. Si es que cosas, ella no va a sentir ese amor. Entonces, cuando me reclama, me dice, no, pero tú nunca me dices nada, ¿cuál va a ser mi reacción? La reacción del hombre es, pero mujer, no te estoy regalando tantas cosas, ¿no? A pesar de que no tengo dinero, te regalo tanto y tú ahora me reclamas de que no te expreso mi amor. Vete a la, ¿no? Perdón por esas cosas. Siempre solo a la persona le gusta. Y esto se aplica también con nuestra relación con Dios. Si nosotros no conocemos a Dios, no podemos nosotros amar a Dios. En otras palabras, no podemos adorar a Dios de la manera que Él quiere. Entonces, ya en la palabra, Dios nos ha dado varias pautas de cómo adorarle a Él, de cómo amarle a Él. Entonces nosotros no tenemos excusa de decir, no, Dios no me ha hablado. No, la cosa es que tú no has leído, simplemente no has leído, no has querido tener tiempo para escucharle a Él, o no has querido tener tiempo para dedicarle a la lectura de la palabra y conocer cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, en base a eso, nosotros sabemos muy bien de que la adoración no es lo que yo estoy buscando, sino lo que Dios está buscando. Ahora sí vamos a ver lo que es la vida espiritual y la adoración. Primeramente, vamos a ver algunos conceptos. La Real Academia Española en el diccionario dice así sobre la adoración. Adoración es el acto de adorar. ¿Y qué es adorar entonces? Adorar es reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. Segundo, rendir culto a personas o cosas consideradas sagradas o santas. Tercero, sentir estima o afecto en grado sumo por alguien. ¿Sí? En cuarto lugar, escuchar extremadamente. Entonces, ¿cuánto de adora el ceviche? Realmente, a mí demasiado el ceviche. Están ahí. Un momento, ahí se está moviendo. Aquí estamos de regreso. Disculpe. Se le escucha entrecortado. Bien, seguimos. Entonces, cuando estuve hablando acerca del ceviche, ¿no? A mí me ceviche, ¿no? Algo que no lo estoy, porque no hay pez de mar. Entonces, comer un ceviche con pez de río, guácala, eh, es horrible. Bueno, no lo he probado, pero yo sé que extraño mucho. Eh, Pero la cosa es que no, la adoración es eso. Cuando yo amo demasiado algo, estoy adorando a ello. Por eso, cuando Sol también ha mencionado sobre la idolatría, eso es adorar algo demasiado, ¿sí? La idolatría no viene de simplemente adorar un ídolo, una estatua, una imagen, sino
cuando mi corazón está adorando mucho, por ejemplo, hoy lo que los jóvenes están teniendo problema es en los juegos, los videojuegos, ¿no? Y en los videojuegos están tan metidos que ellos adoran el videojuego. O sea, no pueden salirse de ahí. Ellos adoran el celular, no pueden quitar, no les puedes quitar el celular, porque si les quitas el celular, o sea, su mundo se acaba, ¿sí? Entonces, la adoración es eso. El concepto de la adoración simplemente no es algo que se emplea esta palabra solamente referente a Dios, sino esto se ha distorsionado de tal manera que se está empleándose aún en la relación con otras cosas. Porque el amor de Dios, ¿sí?, le está dando a otra cosa. Es ahí donde nosotros vemos que el pecado ha destruido realmente el concepto de la adoración también. Ahora, la adoración, según el diccionario pastoral, dice así: es la reacción del hombre pequeño y pecador ante la cercanía y grandeza de Dios. En ella se entrelazan agradecimiento y homenaje, veneración y respeto. Esta actitud interior se manifiesta en gestos exteriores, tales como el sacrificio, postración y canto. Solo el Señor debe y puede ser adorado. Adorar a las criaturas, sean ángeles, hombres de cualquier rango, está severamente prohibido y puede constituir un grave pecado. Esto es lo que el diccionario pastoral está explicando. Ahora, otro diccionario de Douglas Penny dice así: adorar viene de la palabra shaha, que es en hebreo inclinarse o postrarse. En el Antiguo Testamento encontramos más esta palabra shaha, que significa inclinarse o postrarse. Y en griego, lo que en la mayoría de las veces se encuentra en el Nuevo Testamento, que lo que se traduce como adoración, es el proskineo. El proskineo también tiene la connotación de postrarse, reverenciar. Entonces, el honor, reverencia, homenaje dado a seres, poderes superiores, sean hombres, ángeles o Dios, ¿sí? Esto es lo que es el concepto de la adoración. Cuando se rinde a Dios, la adoración implica un reconocimiento de las perfecciones divinas. Puede expresarse en forma de discurso directo, como en adoración, acción de gracias o en servicio a Dios. Puede ser privada o pública. Y él sigue diciendo así: en los tiempos patriarcales había la adoración privada y el acto público de edificar un altar, como lo hemos visto a través de Abraham. Abraham, él edificó un altar. Moisés estableció la base de la adoración pública de Israel y le dio su punto céntrico en el tabernáculo. Antes de que se formase el templo, ¿sí? Siempre tuvieron el tabernáculo, donde era el lugar designado para adorar a Dios. El ritual del templo, que tuvo su origen en el tabernáculo, era conducido por los sacerdotes asistidos por los levitas en la adoración. Los cristianos judíos, mientras les fue permitido, continuaron adorando en el templo y la sinagoga, aun cuando para ellos todo el sistema ceremonial y de los sacrificios había terminado con la muerte y resurrección de Jesús. Esto es lo que nos está diciendo Douglas Penny. Y él sigue diciendo, por último, la adoración cristiana pública se desarrolló según el modelo de la sinagoga. Parece ser que desde el principio los creyentes se reunían en hogares para reuniones fraternales privadas. La ocasión era el día del Señor. El culto público cristiano consistía en la predicación y la cena del Señor, ofrenda para beneficencia y algunas veces profetizar y hablar en lenguas. Bien, todo esto es lo que estaba aconteciendo en las sinagogas como también en las casas, ¿sí? Más adelante vamos a mencionar un poco sobre la adoración en la casa, los cultos en la casa, que antiguamente por temas de persecución tuvieron que reunirse en las casas. No era el tema de que se había dado la libertad para que reunirse en la casa, sino no tenían otro lugar, porque tenía que ser
Después, en un libro que tengo, Palabra Adoración, que traducido al inglés es worship, según su traducción en inglés, dice que esta palabra, worship, proviene de darle un precio, ¿no? Un valor o una dignidad, que es worth, que es digno, ship, que es la palabra que lo hace como un sustantivo. Entonces, worth, que es dignidad, estamos hablando de que worship nos trae la dignidad, es reconocer la dignidad. Para que nuestra adoración demuestre un valor depende de cómo nosotros adoramos. O sea, la manera que nosotros adoramos va a demostrar el valor que nosotros estamos poniendo sobre esa adoración, ¿sí? En el Nuevo Testamento aparecen ciertos términos que se refieren a la adoración, pero la mayoría solo son mencionadas una sola vez. Una palabra es mencionada 3 veces y el término proskineo es mencionado 59 veces en todo el Nuevo Testamento. Y por eso esa palabra tiene, para besarle la mano, esa manera de reverenciar es lo que es adoración. Por eso, recordemos que el acto de reverenciar, postrarnos, humillarnos, ¿sí? Porque sin la humillación, sin postrarnos, es difícil de reconocer la autoridad de la otra persona, la dignidad de la otra persona, ¿sí? En la confesión de fe de Westminster, la naturaleza demuestra un Dios que tiene y soberanía sobre todo, que es bueno y que hace bien a todos y que por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído, servido y en quien se debe confiar con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Pero la forma aceptable por él mismo, si esto, aquí vamos a hacer un énfasis, pero está instituida por él mismo, no es, y está de tal manera limitada por su propia voluntad revelada que no debe ser adorado según las imaginaciones e invenciones de los seres humanos o las sugerencias de Satanás bajo ningún, donde estamos hablando, da verdad Dios, porque ya está escrito, está instituido por Dios la forma que nosotros tenemos que adorar. En el Antiguo Testamento ya fue conforme al tabernáculo, cómo tenían que crear el tabernáculo y cómo es que tenía que también el templo, la construcción del templo, todo cumplía de esa manera, es que estaban adorando verdaderamente a Dios. Por eso es que hoy también la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, a través de lo que Él ha revelado en la Biblia. Uh, La confesión de fe de Westminster dice también la asignada a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y solamente a Él, no a los ángeles, ni a los santos, ni a ninguna otra criatura, y desde la caída, no sin mediador, pero no por la mediación de ningún otro, sino solamente por la mediación de Cristo. Fácilmente, de que está hablando, siempre tiene un mediador. ¿Sí? Primeramente, que la adoración debe ser rendida solamente a Dios, solamente a Él, ni a ángeles, ni santos, ni a ninguna criatura. Estamos hablando de la costumbre de los católicos, que ellos veneran. Ellos hablan de que no es simplemente una adoración, una forma de adorar. Entonces, cuando nosotros vemos que los católicos no dicen que están venerando a María, venerando a los santos, ya es hecho, ya es algo que antibíblico, algo que no está en la Biblia, ¿sí?
y después dice, y desde la caída, no sin mediador. O sea, que desde la caída del hombre, el hombre necesitó un mediador, ¿sí? Pero este mediador no podía ser por ninguna otra persona, ninguna persona, ninguna creación medias. O sea, una vez me fue la palabra, hacen la confesión, ¿no?, de sus pecados. En esos lugares es donde ellos, los sacerdotes, ¿no?, los curas que están ahí escuchando los pecados, dicen, bueno, escuchan todo y dicen, bueno, 10 veces el Padre Nuestro y vas a ser libre de tus pecados. Es como que se les ha dado la potestad a estos sacerdotes de a los hombres de sus pecados. Pero ¿quiénes son estos mediadores? Y eso es lo que la confesión de fe de Westminster nos está diciendo. Entonces la adoración tiene que ser a través de Jesucristo. Entonces cuando nosotros ya vemos hasta aquí la adoración, si es que nosotros no entendemos el evangelio verdadero, si no entendemos el evangelio conforme a la palabra, siempre vamos a confundir hasta este tema de la adoración. El tema de la adoración, entonces, tiene a través de Cristo Jesús. ¿Sí? Una adoración, sí. Desde esta perspectiva ya podemos saber que hay ciertas cosas de las que vemos hoy en la iglesia que no están de acuerdo con la confesión de fe de Westminster. ¿Sí? Según algunos artículos que he leído sobre la historia de la adoración, se dice que hasta el siglo XVII hubo una liturgia común en las iglesias. Solo después del primer gran avivamiento en los Estados Unidos que ocurrió en los años 1730, después de ese avivamiento es donde empezó a haber cambios en las liturgias de las iglesias. Para saber un poco de cómo es que aconteció este gran avivamiento, ¿no? Los primeros puritanos que llegaron a los Estados Unidos, ellos eran firmes en sus creencias, en sus doctrinas. No había ninguna, no, ellos hacían cuando estaban en Inglaterra. Entonces, estos puritanos seguían sus costumbres, seguían su forma de liturgia, su adoración era igual a lo que ellos solían hacer. La cosa es que cuando nacieron los descendientes, la segunda y la tercera generación, ellos empezaron a tener varias dificultades para sobrevivir allá en las seculares que no le dieron tanta importancia en seguir el cristianismo y la fe de ellos. Por eso es que en un momento dado, alrededor de 1720, empezaron a haber voces de pastores que están proclamando para volver otra vez a a las sendas básicas, a la base de la fe. ¿Sí? Ellos proclamaban eso. Y eso es lo que causó el gran avivamiento. Y después de este gran avivamiento salieron estos famosos pastores reconocidos como, por ejemplo, eran Charles Finney, que era uno de los grandes avivadores, que él dijo de la siguiente manera. Él introdujo las canciones de Isaac Watts, que eran también alabanzas cantadas, ¿no? Pero que eran formadas por su propia confesión. Y estas canciones entraron en que los salmos que cantaban en la iglesia eran muy, ¿no?, tediosas, eran muy aburridas. Entonces, toda esa liturgia que tenían, que era ya antigua, ¿no? Todo eso aburría a las personas y no les permitía ir a la iglesia. Entonces, Charles Finney, él empezó a dar un cambio en la liturgia, ¿no? Principalmente en las canciones, y empezó a introducir canciones que no
eran reconocidas en la iglesia, la verdad, pero que eran simplemente confesiones. Esas confesiones empezó a introducirlo en las iglesias. Y después el otro famoso este, pastor que nosotros conocemos mucho es el D.L. Moody. Él siguió también la misma secuencia de Finney, introduciendo nuevas canciones, nuevas formas de, de culto, ¿no? De esta manera es que se introducen nuevos cánticos en la iglesia, lo cual hace llegar hasta hoy día el concepto de la contextualización, ¿sí? Este concepto de la contextualización es un término misionológico que habla acerca de que cada cultura, ¿no? Tenemos que contextualizar el evangelio, contextualizar la liturgia, la forma de adorar según, ¿no? Y de esa manera empezar a cantar también según el estilo de la generación que está viviendo. Así expresiones, ¿no? Tales como balada, rock, tenemos la música country, tenemos la salsa, ¿no? Entre muchas otras músicas que nosotros podemos ver dentro de la iglesia. Hasta también vemos rap, ¿no? Los raperos que están, ¿no? en la iglesia también adorando a Dios. Entonces nosotros vemos que todo esto viene desde una raíz que fue introduciendo nuevas cosas del mundo a la iglesia, ¿no? Donde tenía que estar, ¿no? Y haciendo de que en vez de ver la adoración a Dios, empezaron a ver las necesidades de las iglesias, ¿sí? De los creyentes. Ya en los años 1990, el pastor Bill Hivers, de una mega iglesia en los Estados Unidos, la iglesia llamada Willow Creek, él hizo una encuesta en por qué las personas no ya estaban yendo a la iglesia. Y el resultado fue que la mayoría no iba a la iglesia porque parecía muy aburrido, ¿sí? Y no sentían vida dentro de las canciones tan rápidas. La verdad es que es comprensible la reacción, ¿no? Que ellos tuvieron. Sin embargo, esto no puede ser una excusa para modificar lo que Dios dispuso. El pastor Bill Hivers, él empezó una campaña llamada The Seekers, que significa los buscadores. O sea, aquellos que están buscando una iglesia donde congregarse, aquellos que querían que querían conocer un poco de la palabra, pero no podían porque sentían muy tedioso, ¿no? Entonces, a través de esta campaña de Seeker, ¿no? El pastor Bill Hivers empezó ¿no? A aplicar nuevas maneras de adorar a Dios, ¿sí? El enfoque de esta campaña es para que las personas que no en la iglesia y así puedan tener un encuentro con Dios. Ahí es empezó en varios tipos de músicas, ¿no? Saliendo de la normalidad hacia las doctrinas bíblicas, se ha enfocado en cómo resolver los problemas de los hombres del día a día actual. Y también añadió varios otros programas como danza, como teatro y muchas otras artes, ¿no? Que podían incluir para llamar la atención de las personas, ¿sí? Como una manera de adorar a Dios, ¿sí? Aparte de las canciones, oraciones y prédicas que siempre solían hacer. Entonces, nosotros vemos cómo Bill Hivers, en la contextualización de todas estas cosas. No digo que esté del todo mal, pero la cosa es que con esta contextualización perdieron la esencia de la adoración, donde en vez de enfocarse a Dios, enfocaron más en el sentimiento de la persona, ¿no? En el sentimiento y en la emoción del creyente, ¿sí? O del nuevo creyente. Por eso es que nosotros tenemos que ver
¿cómo es que podemos nosotros aprender de la Biblia acerca de la adoración? El primer caso que quiero compartir con ustedes es la adoración de Caín y Abel. En la adoración de Caín y Abel, nosotros sabemos muy bien de que ellos, Caín había ofrecido de los primeros frutos, ¿no? De cosas. Es que Abel, él había ofrecido de las primicias de sus ovejas, ¿no? De las más gordas, que era agradable a Dios. Entonces, aquí nosotros entramos en una doctrina, quizás podemos hasta decir que es doctrina de la ofrenda, ¿no? Donde se dice generalmente que Caín no supo agradar a Dios, porque Dios está esperando un sacrificio para ser adorado. Esa estaba, ¿no? Pero ofrecer, en fin, ¿no? En un gran debate, pero muy aparte de lo que ellos habían ofrecido, yo me enfoco más en el corazón de Caín. Abel, él fue ofrecido, él, su ofrenda fue recibida, él estuvo feliz, todo, no hay ningún problema. La cosa es que cada problema, ¿sí? ¿Cuál fue su reacción? En vez de que su ofrenda, si estuvo errada, tenía que haber simplemente preguntado a Dios cómo quería, ¿no? Esa ofrenda, ¿no? Tendría que él haberse humillado para preguntarle a Dios. Sin embargo, en vez de preguntar, simplemente se enojó y por ¿no? Por los celos que tuvo de Abel, fue y mató, ¿no? A Abel. Pero antes de haber matado a Abel, ustedes pueden ver en el capítulo 4 que en esta historia de Caín, que tenía que cuidar su corazón. Pero Caín, en vez de cuidar su corazón, él simplemente sigue con lo que él quería hacer, que era matar a ¿sí? Entonces, en esta parte nosotros podemos saber de que el corazón de Caín no estaba dispuesto, no tenía la disposición de adorar a Dios, sino estaba dispuesto, el deseo de la ofrenda de Caín no era que quería agradar a Dios, sino agradarse a su propia persona. En vez de agradarle a Dios, de poder ofrendar una ofrenda agradable a Dios, quería a través de eso, de de que su ofrenda sea recibida para una adoración. La verdadera adoración es que a pesar que yo no tenga una satisfacción, pueda yo adorar a Dios, ¿no? Sin importar lo que yo sienta, sino simplemente enfocarme en Dios. Me siento. Entonces, ahí nosotros ya podemos entender una cosa muy importante, hay un tema muy importante para que nosotros podamos evaluar nuestra adoración, es dónde está nuestro corazón. Si es que nuestro corazón, si estamos nosotros errando, ¿sí? En nuestra metodología, esa metodología para corregir y entregar una adoración agradable a Dios, estamos dispuestos a sacrificarnos, estamos dispuestos a humillarnos, estamos dispuestos a dejar todo para recomenzar nuevamente. Ahí está la pregunta, la verdad, ¿sí? Después podemos ver la adoración de la mujer samaritana. Vean ustedes, la mujer samaritana que se encontró con Jesús, mujer samaritana, ella también tenía una con Jesús. Esta mujer samaritana le pregunta, yo veo que tú eres profeta, ahora dime,
los judíos dicen que en Jerusalén, pero nosotros decimos que tiene que adorarse aquí en este monte. Dime, al final, ¿en dónde va a ser? Y ahí es donde Jesús dice, no es ni en este monte ni en el otro. Llegará el tiempo donde el Padre buscará a los verdaderos adoradores, aquellos quienes adoran en espíritu y en verdad, ¿no? Entonces, ahí es donde la mujer samaritana le pregunta a Jesús, y Jesús, Señor, entonces que tendría que venir para que Jesús dice, yo soy el Mesías, aquel con el que tú estás hablando, ese es el Mesías. Y cuando ella se dio cuenta, ella entendió que era el Mesías, la adoración era dejar todo para ir a, ¿no? A tu pueblo. O sea, es ese tipo de mujeres amaquillas que no entendía lo que era adoración. Estaban adorando a su manera, estaba adorando de la manera, según la costumbre de su pueblo. Sin embargo, cuando entendió lo que era verdadero, ella dejó todo. ¿Para qué? Para ir a hacer lo que era correcto. Y esta es la misión, las misiones, Cristo, el Mesías, ¿sí? Cuando nosotros expresamos eso, ya estamos adorando en cierta manera, ¿sí? Entonces, eso es una manera de adorar también. Acerca del culto racional, ¿no? En Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2, vamos a leer juntos. Dice así, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Dios, agradable y perfecta. Entonces, si nosotros vemos Romanos 12, nos habla acerca del culto racional. Pero ahora, para saber, no tenemos que entender todos los capítulos anteriores a Romanos. Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 11 nos habla del Evangelio, ¿sí? Y después capítulo 12 en adelante ya es algo más práctico. Entonces, cuando habla acerca de la vida práctica, de la vida espiritual práctica, Pablo empieza a decir, este es el culera, pauta que dice es, no os conforméis con este siglo, ¿no? No os conforméis con este siglo, sino transformaos en medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿no? Y después sigue hablando acerca de vida, ¿sí? Que tenemos que servir unos a otros, no siendo diligentes, no perezosos, ¿no? Pero no solamente habla de eso, sino que nos habla acerca de servirnos unos a otros, ¿sí? Habla en el capítulo 12, muy interesante, que habla acerca de los dones que nosotros recibimos. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe y todo lo demás. Entonces, todo esto es lo que nosotros ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? De que nosotros necesitamos cumplir la palabra, ¿sí? Y ese cumplir la palabra, primero, la primera manera de poder adorar a Dios correctamente, de rendir culto racional, es a través del amor. El amor unos a otros en la hermandad, fuera de la iglesia, porque está hablando en el capítulo 13, 14, 15, nos sigue hablando de cómo tiene que ser la vida del creyente, la vida espiritual de la persona que entiende el evangelio. ¿Sí? Entonces, el capítulo 13 habla acerca de cómo tiene que ser nuestra relación frente a las leyes, frente a las autoridades. ¿Sí? Entonces, eso hace que nosotros podamos tener una influencia mayor en la sociedad también. Después en el capítulo 14 nos habla acerca de que no tenemos que nosotros estar juzgando a otros, ¿sí?
sino más bien tenemos que aceptar a otros. En el capítulo 15 también no sé, de poder ser, si nosotros nos consideramos más fuertes, tenemos que nosotros tener esa capacidad de poder aceptar a los más débiles, ¿sí? Y en Génesis capítulo 1, yo les quería hablar acerca de algunos elementos de la adoración, porque cuando hablamos de la adoración es glorificar a Dios. La máxima manera que es justamente a través de la creación. La creación es la donde más se glorifica a Dios. Porque así como el arquitecto es glorificado al edificio, después de construir el edificio, ¿sí? Se glorifica al arquitecto. ¿Por qué? Porque el arquitecto lo ha diseñado, lo ha construido. Entonces, cuando nosotros vemos de la creación, la manera más perfecta que se glorifica a Dios es en la creación. Y en la creación, nos da día de la creación, ¿sí? ¿Cuáles son estos tres elementos? Primero, es que Dios dijo, ¿sí? Primero, Dios tiene que decir. Segundo, te ha hecho conforme, ¿sí? Y fue bueno. En estas tres cosas, estos son los tres elementos que tienen que acontecer en la adoración. En una verdadera adoración se cumplen estos tres elementos. Dios tiene que decir, nosotros no podemos adorar de nuestra manera, a nuestra manera, sino tiene que Dios decirlo, ¿sí? Y después es la obediencia. Así fue hecho, ¿sí? Entonces, de esa palabra, así fue hecho, nos habla acerca de la obediencia. Entonces, lo que Dios dice, de la misma manera tiene que acontecer. Pensar que algo va a acontecer de otra manera o decirle, recomendarle a Dios, no, Dios, es que tú ya hace muchos años que estás viviendo y no conoces cuál es la generación de hoy. La generación de hoy no puedes tratar de esa manera. Tú tienes que tratar así, 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 así. Por eso, alcanzar nueva generación de esta manera, porque a recomendarle, a enseñarle a Dios de esta manera, nosotros simplemente no le estamos adorando a Dios, ¿sí? Es reconocer a Dios. Entonces necesitamos nosotros escuchar de Dios, cumplir de esa manera. Y cuando todo se cumpla, no es lo que yo diga que está bueno, sino nosotros tenemos que tener la aprobación de Dios. Entonces, nuestra adoración se rige en estos tres elementos, ¿sí? Luces, ni los sonidos, ni las músicas, ni la banda de la iglesia que va a traer una tremenda adoración, sino la verdad viene de escuchar a Dios, obedecerle a Él y ser aprobado por Dios. Entonces, en medio de esto, nos está deseando recibir, no lo que yo pienso que Él quiere recibir, sino porque Él ya dijo lo que quiere recibir. Es nuestro corazón, ¿sí? La entrega de nuestro corazón. Ahora, para concluir, voy a terminar con lo que William Temple él ha confesado. Él dijo, adorar es conciencia con la santidad de Dios, alimentar nuestros corazones con la belleza de Dios, abrir nuestros corazones con el amor de Dios y entregar nuestra voluntad a Dios. En otras palabras, la adoración empieza de Dios y termina con Dios, ¿sí? Todo empieza con Dios. ¿Por qué? Porque es Él quien nos derrama su gracia para que nosotros tengamos la capacidad de adorar. Y vamos a adorar únicamente a través de nosotros adorar a Dios, ¿sí? Así que, amados, esto es lo que yo he preparado un poco. He corrido un poco sin poder explicar mucho por el tema del horario, pero creo que en base podemos nosotros entender esto para aplicar a nuestra vida espiritual. Entonces, nuestra vida espiritual no puede ser una vida aparte de la adoración. La adoración
es vida espiritual es adoración, entonces van juntos, ¿sí? No podemos separar una de la otra. Entonces ya estamos viendo de que la doctrina es imprescindible y la adoración también es imprescindible para la vida espiritual, ¿sí? Entonces, tengamos esto en cuenta y sigamos luchando para seguir agradando solamente a Dios. No es nuestra satisfacción, es la satisfacción de Dios, ¿sí? Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Solo quieren terminar rápido para descansar? Bien. Está bien. Entonces, seguimos con nuestras meditaciones. Esta semana les pido mil disculpas por no estar colgando mis meditaciones también. Sí. Y esta semana vamos a poner un poco más de empeño para compartir las meditaciones, ¿no? Y también la lectura bíblica, no se olviden. Nosotros ya estamos en Romanos capítulo 8, si no me equivoco hoy, y seguimos hacia adelante, ¿sí? Nos faltan 3 semanas y en esas 3 semanas tenemos que terminar el resto del testamento, ¿sí? Empeño para poder cumplir con la tarea, ¿sí? Bien, cualquier cosa, si tienen alguna duda, alguna pregunta que se le ha surgido en el camino, pueden escribirme a mí. Muy bien, si no hay otra cosa más, vamos a hacer una oración para terminar la clase de hoy. ¿Sí? Sí. Solamente quería, ¿cómo se llama? Que haga una réplica de que hay adoración sin alabanza y la alabanza sin adoración. Cortito solamente. Ok. Alabanza sin adoración puede haber, porque la alabanza no necesariamente tiene que estar acompañada de adoración, ¿sí? Ahora, la adoración no puede ir en una alabanza, porque la alabanza es reconocimiento, ¿sí? Entonces, en la adoración siempre va a ir acompañada de alabanza. ¿Sí? Entonces, ahí yo lo que había dicho es de que nuestro conectada con la música, pero no siempre tiene que ser, la alabanza no siempre es una música, sino puede ser nuestra expresión, la forma que nosotros expresamos eso es alabar, elogiar, ¿sí? ¿Okay? ¿Quiere? ¿Está claro? Ok, perfecto. Sí. Pastor, la próxima semana tocaría la exposición a oración y misión o solamente oración. No, oración y misión. Entonces, eso me olvidé. Gracias por mencionarlo. La semana que viene, Yesarel va a hablar de misión y Zulin va a hablar de la oración, ¿sí? Entonces, me preparan eso y vamos, así como hoy lo hemos hecho, vamos a hacer un debate, ¿no? Un poco más productivo. Los otros también, los que no les toca, yo les recomiendo que ustedes también puedan pensar un poco sobre las misiones, sobre la oración, ¿no? Y en base a lo que nosotros escuchamos a través de las exposiciones, también que ustedes puedan aportar un poco, que han tenido alguna inquietud sobre el tema, ustedes pueden hacer la pregunta en el momento, ¿no? Esta clase, ¿sí? ¿Comprendido? Ok, bien. Vamos a hacer entonces una oración para terminar la clase de hoy. Amado Señor, muchas gracias, Señor, por el día de hoy. Señor, muchas gracias, Señor, porque nos has hecho pensar en que la iglesia
es y cómo es que nosotros fluye nuestra vida espiritual. También hemos hablado acerca de la oración y que, Señor, muchas veces nosotros hemos estado tan concentrados, Señor, en nuestra satisfacción, en mis sentimientos, Señor, pero nosotros hemos visto, Señor, que la adoración es netamente, Señor, algo que tiene que ser entregue a ti, Señor, una adoración que realmente pueda agradarte solamente a ti, Señor. Sin importar lo que nosotros sintamos, Señor, que es, Señor, que en nuestro día cotidiano, nosotros podemos estar adorándote, Señor, entregándote todo, Señor, sacrificando todos nuestros tiempos también, Señor, para poder adorarte en cada momento de nuestra vida. Que no sea simplemente un tiempo, Señor, separado, sino nuestra vida sea una adoración a ti. Señor, muchas gracias, Señor, porque tú eres aquel que nos guiarás de esa manera y nos transformarás de esa manera. Muchas gracias, Señor, por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bueno, amados, muchas gracias por su paciencia. Hoy, gracias a Dios, hemos llegado hasta aquí sin la necesidad de cortar y cancelar la clase. Bueno, que Dios los bendiga, que tengan un lindo descanso y que su semana sea una semana productiva para la gloria del Señor. Que Dios los bendiga. Chao, chao. Luego, pastor, bendiciones. Hasta luego, bendiciones.